Una joven se comportaba de forma inusual cerca de su padre en la clínica, evitando el contacto visual y revolviéndose nerviosa en su silla. Al principio, el personal pensó que simplemente se debía a la ansiedad de la cita, pero cuando el médico le realizó una ecografía, se quedó mirando la pantalla con incredulidad, y su calma se transformó rápidamente en pánico. El aire del atardecer se calmó sobre Santa Rosa, un modesto pueblo enclavado en el condado de Sonoma, California. El doctor Evan Lamb miró su reloj mientras salía apresuradamente de la consulta. A sus 52 años, se había consolidado como un respetado médico de familia en las afueras. Su clínica independiente, inaugurada unos años antes, estaba ganando una clientela fiel. Al acercarse a la estación de enfermeras, el doctor Lamb gritó: «Rosa, la señora Hernández dejó esto». Le entregó un estuche para gafas a la enfermera de turno. Rosa asintió con firmeza. «La llamaré enseguida», respondió, guardando el estuche con cuidado en el cajón del escritorio. Al girarse para regresar a su consultorio, el doctor Lamb recorrió con la mirada la sala de espera casi vacía. Cerca de la esquina, un hombre corpulento con un polo azul estaba sentado junto a una joven con una sudadera roja. Su rostro se iluminó al reconocerla. «Marco», saludó cálidamente el doctor Lamb al acercarse. «Marco Allan, ¿verdad? No sabía que venías hoy». Marco se levantó y le extendió la mano. «Doctor Lamb, me alegro de verte». El doctor Lamb sonrió. «¿Somos vecinos, Marco? Puedes llamarme Evan cuando salgas de la clínica». Su atención se dirigió entonces a la joven, que mantenía la mirada fija en el suelo. «Y ella es Lucía». «No creo que nos conozcamos en persona, aunque te he visto por el barrio antes». Lucía apenas asintió, sin levantar la vista. «Estaremos con ustedes pronto», les aseguró el doctor Lamb. «Estoy terminando unos trámites». De vuelta en su consultorio, el doctor Lamb se sentó tras su escritorio, archivando metódicamente los expedientes de sus pacientes anteriores. Momentos después, Rosa Delgado, su asistente, entró silenciosamente. Empezó a desinfectar la mesa de exploración y el equipo, preparándolos para su llegada. En voz baja, Rosa les confesó: «Hay algo extraño con ese padre y esa hija de allá». La doctora Lamb levantó la vista, perpleja. «¿Qué quiere decir?». Rosa frunció el ceño mientras limpiaba el ecógrafo. «Cuando le tomé las constantes vitales a la niña, su padre no la dejó hablar, ni siquiera decir su nombre. Respondía por ella, negándose a que hablara directamente». Negó con la cabeza, incrédula. Tenía que recordarle constantemente que necesitaba saber de ella. «Y la chica, Lucía, nunca me miró a los ojos», añadió Rosa con gravedad. El doctor Lamb se recostó pensativo en su silla. «Los conozco», dijo. «Viven a 3 casas de la mía». Marco puede ser un poco mandón. Algunos padres son así. Rosa lo interrumpió con suavidad: «Yo también soy mexicana, doctor Lamb, y no es cultural». «Es otra cosa». Hizo una pausa y se encogió de hombros. «Pero usted los conoce mejor que yo. Quizás sea solo su dinámica familiar». Al entregarle el historial médico de la niña, Rosa vio cómo el doctor Lamb abría los ojos de par en par al leer la lista de síntomas. 14 años, con síntomas de embarazo, murmuró. Rosa asintió con tristeza. «Por eso estoy preocupado». El doctor Lamb se ajustó la bata blanca y se tranquilizó. «Que pasen», dijo. La puerta se abrió y Marco acompañó a Lucía al interior de la habitación, con la mano firme sobre su hombro. La chica se movía con cautela, como si estuviera en un estado de alerta, con el cuerpo tenso bajo su holgada sudadera roja. «Gracias por venir, doctor», dijo Marco, sentándose cerca de la mesa de reconocimiento, especialmente a esa hora. «Por supuesto», respondió el doctor Lamb con suavidad. «¿Cuál es el problema?». Marco se aclaró la garganta, avergonzado. «No es fácil decirlo, pero mi hija está embarazada». Aunque el doctor Lamb lo había visto en la historia clínica, oírlo con tanta claridad le revolvió el estómago. Miró a Lucía, quien permanecía en silencio, con la mirada fija en sus manos entrelazadas en el regazo. «Ya veo», dijo con cautela. «Lucía, ¿cómo te encuentras?». Antes de que pudiera responder, Marco intervino: «Tiene náuseas matutinas, fatiga y últimamente se queja de dolor abdominal».
El doctor Lam seguía concentrado en Lucía. Lucía, ¿preferirías responder tú misma a estas preguntas? La chica asintió apenas perceptiblemente. ¿Y cómo se produjo este embarazo?, le preguntó directamente el doctor Lam. Marco la interrumpió de inmediato. ¿Tiene novio? No queremos hablar de eso. Su tono interrumpió el tema. Doctor, queremos mantener esto confidencial. Marco se inclinó hacia adelante con seriedad. Nadie debe saberlo. Ni nuestros vecinos, ni nadie más. El doctor Lam asintió, tranquilizándolo. La confidencialidad del paciente es el protocolo estándar, señor Halcón. No puedo hablar del caso de un paciente con nadie más. Marco pareció aliviado. Bien, bien, dijo. Dirigiéndose a Lucía, el doctor Lam explicó, me gustaría hacerme una ecografía para comprobar el estado del bebé y determinar si está embarazada. ¿Le parece bien? Ella asintió, evitando el contacto visual. Rosa la ayudará a subir a la camilla. Tendrá que levantarse la camisa justo por encima del vientre. Rosa guió con cuidado a Lucía hasta la mesa. La niña hizo una mueca al acostarse. ¿Te duele?, preguntó Rosa en voz baja. Lucía asintió. Marco explicó desde su silla, el dolor abdominal está empeorando. El doctor Lam aplicó el gel en el estómago de Lucía, notando su estremecimiento al tacto. Movió suavemente el transductor sobre su abdomen y observó atentamente la pantalla. Lo que vio lo hizo detenerse. Empezó, ajustando el aparato para ver mejor. Lucía, pareces tener unas 28 semanas de embarazo. Marco abrió los ojos de par en par, sorprendido. Es imposible. No ha pasado tanto tiempo. El doctor Lam lo miró fijamente. ¿Ya la llevaste al obstetra? Marco negó con la cabeza. No, es nuestra primera visita al médico. El doctor Lam continuó examinando las ecografías con el ceño fruncido. Es una niña, dijo, pero veo algunos signos preocupantes. Su abdomen no coincide con los patrones de crecimiento habituales a las 28 semanas. Esto sugiere algo llamado restricción del crecimiento intrauterino o RCIU. ¿Qué significa eso?, preguntó Marco. Esto significa que el bebé no está creciendo con normalidad. Podría deberse a problemas placentarios, problemas de salud materna o patologías fetales, explicó el doctor Lam, moviendo la sonda de nuevo para una monitorización cuidadosa. También detectó una frecuencia cardíaca fetal irregular. Dirigiéndose a Marco, dijo con firmeza, señor Halcón, le recomiendo encarecidamente que lleve a Lucía al hospital de inmediato. Necesita atención especializada que no puedo brindarle aquí. El rostro de Marco se ensombreció. ¿El hospital? ¿Por qué no simplemente le damos medicamentos?, explicó el doctor Lam con paciencia. Esto requiere un seguimiento exhaustivo y posiblemente una intervención. El hospital cuenta con el equipo y los especialistas para monitorear adecuadamente el desarrollo del bebé. Pueden realizar ecografías Doppler para evaluar la circulación sanguínea y el desarrollo de los órganos. Marco parecía indeciso, pero el doctor Lam continuó con firmeza, puedo recetarle vitaminas prenatales, calcio y ácido fólico para complementar su nutrición, pero eso no es suficiente. Necesita que la vean en el hospital. Tras escribir la receta, el doctor Lam se la entregó a Marco. La farmacia de al lado sigue abierta. Puedes surtirla mientras la enfermera Rosa limpia a Lucía. Marco miró tímidamente al médico y a su hija. Estará bien, le aseguró el doctor Lam. Solo limpiaremos el gel e imprimiremos las ecografías. Te acompañará a la farmacia en unos minutos. A regañadientes, Marco tomó la receta y salió de la habitación, mirando a Lucía una última vez antes de cerrar la puerta. En cuanto se fue, Rosa comenzó a limpiarle suavemente el gel del estómago. «¿Todo irá bien, cariño?», susurró. De repente, los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Patalea cuando oye su voz», dijo Rosa en voz baja. «Odio que le guste». El doctor Lam y Rosa intercambiaron miradas alarmadas. La frase quedó flotando en el aire, cargada de un significado ambiguo. «Lucía», preguntó el doctor Lam con cautela, «¿qué quieres decir con eso?». Pero Lucía ya se había quedado en silencio. Su momentánea franqueza se desvaneció rápidamente. El doctor Lam intentó comprender sus palabras.
Quizás estaba molesta por su embarazo y proyectaba sus sentimientos en su padre. O quizás Marco estaba enojado por su embarazo y ella expresaba su resentimiento a través de él. Lo hecho está, dijo en voz baja. Tu padre te trajo aquí porque le importa tu salud. Ahora necesitamos asegurarnos de que tú y el bebé estén bien. Por eso es tan importante que vayas al hospital de inmediato. Le entregó la ecografía impresa a Lucía. Ella la tomó, mirando la imagen en blanco y negro. Para él, la imagen parecía más una imagen abstracta y borrosa que algo reconocible. A través del cristal de la puerta, el doctor la vio a Marco regresar de la farmacia. El momento se perdió. Rosa ayudó a Lucía a incorporarse y se prepararon para irse. El doctor Laam observó a Marco recoger a su hija, con la mano firmemente sobre su hombro, mientras salían de la clínica. Después de que Marco y Lucía se fueran, Rosa regresó a la consulta con el rostro preocupado, mientras recogía los últimos resultados de la ecografía. Las 9, anunció, mirando su reloj. Eso es todo por hoy, ¿verdad? El doctor Laam asintió, todavía inquieto por la enigmática declaración de Lucía. Sí, estos eran los últimos pacientes. Rosa empezó a apagar el ecógrafo, con gestos enérgicos pero expresión pensativa. «Qué raro», preguntó finalmente. La chica había ocultado su embarazo durante 28 semanas y lo que había dicho cuando su padre salió de la habitación. Lo sé, asintió el doctor Laam, apoyándose en su escritorio. Eso fue definitivamente inusual. ¿Qué crees que quiso decir?, insistió Rosa, refiriéndose a las pataditas del bebé al oír la voz del padre y a su reacción de odiar que el bebé lo quisiera. La doctora Laam se pasó una mano por el pelo. Supongo que le ha estado ocultando su embarazo a su padre todo este tiempo. Probablemente por eso la trajo. Quizás se enojó al enterarse, y por eso está expresando estos sentimientos. Rosa no estaba convencida. Pero dijo que el bebé pateó al oír la voz de su padre, y eso no le gustó. ¿No te parece raro? Podría tratarse de un conflicto entre las hormonas de la adolescencia y del embarazo, sugirió el doctor Laam, aunque la explicación le pareció insuficiente. Los cambios de humor y la inestabilidad emocional son comunes en ambos grupos. Rosa asintió lentamente, aunque la duda persistía en sus ojos. Espero que vayan al hospital como les dijiste. Yo también, dijo el doctor Laam. Este bebé necesita un seguimiento médico adecuado. Terminaron de cerrar la clínica, apagaron las luces y cerraron los gabinetes con llave. El resto del personal ya se había marchado, dejándolos solos para asegurar el edificio. Salieron juntos al fresco de la noche, el estacionamiento estaba casi vacío. Que tenga una buena noche, doctor, dijo Rosa mientras se dirigía a su coche. Tú también, Rosa. Nos vemos mañana. El doctor Laam se subió a su sedán, con el motor ronroneando al salir del estacionamiento. Su mente repasaba el examen una y otra vez, buscando pistas en la interacción entre padre e hija. Algo andaba mal, pero no lograba identificarlo. Al entrar en su barrio, las farolas proyectaban largas sombras sobre la tranquila calle suburbana. Disminuyó la velocidad al acercarse a la residencia Halcón, 3 casas más abajo de la suya. Su coche estaba aparcado en la entrada. No fueron al hospital, murmuró para sí mismo, mientras una punzada de preocupación se encendía en su pecho. Siguió camino a casa, estacionó su vehículo en la entrada y apagó el motor. Sentado en la oscuridad de su auto, se preguntó si no entendían la gravedad de la situación, la irregularidad del ritmo cardíaco, el retraso en el crecimiento. No eran problemas menores, especialmente para una madre de 14 hijos. Debería haberse ido a casa, cenar y acostarse. No era su responsabilidad perseguir a los pacientes que ignoraban sus consejos médicos. Pero las palabras de Lucía resonaban en su mente, patalea cuando oye su voz. Odio que lo ame. Con un suspiro, el doctor Laam salió del coche y caminó de vuelta por la calle hasta la casa de los Halcón. Las luces estaban encendidas dentro, y un suave resplandor emanaba de las ventanas. Dudó un momento, pero luego llamó con firmeza a la puerta principal. Después de un momento, la puerta se abrió y Marco estaba allí. La sorpresa cruzó su rostro antes de convertirse en una expresión neutral. «Doctor Laam, ¿está todo bien?» Solo estaba viendo cómo estaba, doctor, dijo Laam con indiferencia.
Vi que su coche estaba allí y me preocupé, ya que le había aconsejado que llevara a Lucía al hospital inmediatamente. La expresión de Marco cambió casi imperceptiblemente. Ah, sí. Gracias por tu preocupación. Lucía fue al hospital con su madre. Yo me quedé a terminar un trabajo. El doctor Lam parpadeó, sorprendido por la información. Era la primera vez que se mencionaba a la madre de Lucía en la foto. Ya veo, dijo con cautela. Me alegra saberlo. Estaba preocupado por el estado del bebé. Sí. Bueno, ahora está en buenas manos, dijo Marco secamente. Gracias por pasar, doctor, pero se está haciendo tarde y tengo trabajo que terminar. Por supuesto, convino el doctor Lam. Disculpe la molestia. Buenas noches, señor Halcón. Buenas noches. La puerta se cerró con fuerza tras él, dejando al doctor Lam de pie en el porche, con una molesta sensación en el estómago. Mientras caminaba a casa, la explicación de Marco seguía rondándole. Solo esperaba que fuera verdad. En su cocina, el doctor Lam abrió el refrigerador y examinó su contenido. Su apetito disminuyó debido a la persistente sensación de que algo andaba mal con la niña. Tomó las sobras de la cena de la noche anterior, pasta con pollo, y las metió en el microondas. Mientras esperaba que se calentara su comida, las preocupaciones de Rosa resonaban en su mente. La forma en que Marco había controlado la conversación, respondiendo las preguntas dirigidas a Lucía. La renuencia de la niña a hacer contacto visual, su comentario críptico sobre el bebé, y ahora la afirmación de Marco de que Lucía había ido al hospital con su madre. El microondas sonó, pero el doctor Lam apenas lo notó. Una revelación lo asaltó. Aunque llevaba más de un año viviendo a solo 3 casas de la familia Halcón, rara vez había visto a Lucía o a su madre fuera. Sabía que Marco tenía una hija, pero sus interacciones se limitaban a algunos saludos desde la entrada o breves intercambios en las reuniones vecinales, siempre con Marco a solas. En cuanto a su esposa, ni siquiera recordaba la última vez que la vio. Llevó su plato a su oficina, una pequeña habitación con un escritorio, una computadora y estanterías llenas de libros de medicina. Dejó la cena, abrió su portátil y se conectó a Facebook. Esto probablemente cruza algún límite profesional, murmuró para sí mismo, pero algo anda mal. Buscó a Marco Halcón y encontró rápidamente su perfil. La configuración de privacidad de Marco era mínima, lo que permitía al doctor Lam ver sus fotos e información. Miró la lista de amigos, buscando a alguien que pudiera ser la madre de Lucía. Daniela Rivera, leyó en voz alta. El nombre le sonaba vagamente familiar, como si lo hubiera oído hacía mucho tiempo. Su foto de perfil despertó algo profundo en su memoria. El rostro de la mujer guardaba un sutil parecido con el de Lucía, y estaba casi seguro de haberla visto antes, en algún momento del pasado. Hizo clic en el perfil y revisó la escasa información disponible al público. La página de Daniela contenía pocas fotos recientes con Marco o Lucía. Al revisar su cronología, el doctor Lam incluso notó una clara ausencia de fotos familiares durante varios años. Había fotos de Daniela en eventos de trabajo con amigos, pero ninguna con su hija. Si están divorciados, tendría sentido, pensó en voz alta. Pero entonces, ¿por qué diría Marco que Lucía la acompañó al hospital? El doctor Lam sabía que estaba sobrepasando sus límites profesionales al investigar a la familia de su paciente de esta manera. Pero el bienestar de Lucía, y posiblemente su seguridad, prevalecieron sobre sus dudas. Hizo clic en el icono de mensajería y comenzó a escribir un mensaje para Daniela. Hola, señora Rivera. Disculpe la molestia, pero me llamo Dr. Evan Lam, médico de familia, y hoy atendí a su hija Lucía. Solo quería saber cómo va la visita al hospital. Disculpe la intromisión. Dudó antes de pulsar enviar, consciente de que el mensaje podría enfadarla o molestarla. Pero su preocupación por Lucía pudo más y envió el mensaje. El doctor Lam cenó, mirando de vez en cuando la pantalla esperando una respuesta. No hubo respuesta. Limpió su plato, se puso ropa más cómoda y se preparó para ir a la cama, mirando su teléfono una última vez antes de irse a dormir. Mientras yacía en la cama, mirando al techo, su teléfono sonó con una notificación. Lo cogió rápidamente y vio un mensaje de Daniela Rivera. ¿Qué visita al hospital? ¿Le pasa algo a Lucía?
Antes de que pudiera escribir una respuesta, su teléfono comenzó a sonar. Daniela me llamó por Facebook. Se incorporó en la cama y respondió: «Hola, le habla el doctor Lam». «Doctor, ¿qué sucede?». La voz de Daniela sonaba tensa, con un deje de preocupación. «¿Qué quieres decir con una visita al hospital?». «No estoy en ningún hospital con Lucía», insistió. El doctor Lam sintió un nudo en el estómago. «S.R. Rivera, vi a su hija en mi clínica esta tarde. La trajo su padre, Marco. Tiene aproximadamente 28 semanas de embarazo». Se oyó una fuerte inspiración al otro lado de la línea. «Es imposible», susurró Daniela. «No he visto a Lucía en casi 3 años. Marco y yo llevamos 10 años divorciados. Él tiene la custodia exclusiva y no puedo acercarme a ella». El doctor Lam cerró los ojos, la situación empezaba a encajar. «S.R. Rivera, necesito explicarle esto con claridad. Lucía vino a mi clínica con Marco esta tarde. Está en el tercer trimestre de embarazo, pero tiene restricción del crecimiento intrauterino, lo que significa que el feto no crece con normalidad. Esto puede deberse a problemas placentarios, problemas de salud materna o patologías fetales». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos antes de continuar. «También detecté un latido fetal irregular. Les aconsejé que fueran al hospital de inmediato para que los especialistas le hicieran una ecografía Doppler y evaluaran el desarrollo del bebé. En casos de subdesarrollo de órganos, en particular los pulmones y el cerebro, los tratamientos aún pueden ser eficaces, si no es demasiado tarde». Daniela permaneció en silencio un buen rato antes de responder por fin, con la voz quebrada. «Dios mío. ¿Mi pequeña? Solo tiene 14 años. ¿Cómo es posible? ¿Quién le hizo esto?». «Marco dijo que tenía novio», respondió el doctor Lam, aunque ahora cuestionaba todo lo que Marco le había dicho. «No sé qué hacer», admitió Daniela, molesta. «Quiero verla de inmediato, pero no me dejan acercarme». «La orden de protección». Hizo una pausa, con la voz temblorosa. «Por favor, doctor, asegúrese de que esté bien. Si no, llame a la policía. No importa si Marco me denuncia por violar la orden. Estamos hablando de mi hija». «Lo entiendo», le aseguró el doctor Lam. «Pero debemos tener cuidado. Lucía está en un estado delicado y no queremos provocarle un parto prematuro causándole más estrés». «Tienes razón», asintió Daniela a regañadientes. «¿Qué vas a hacer?». «La veré de nuevo», prometió el doctor Lam, «y te mantendré informado. Por ahora, es mejor que te quedes donde estás». Tras colgar, el doctor Lam accedió al historial médico electrónico de su clínica en su portátil. Recupera las ecografías de Lucía y las examina detenidamente. Las imágenes confirmaron su diagnóstico inicial: restricción del crecimiento, posible deterioro de la función placentaria y signos preocupantes de disminución del flujo sanguíneo al feto. Esto significaba que llegaba menos oxígeno y menos nutrientes al bebé, una situación que podía deteriorarse rápidamente. El reloj de su mesita de noche marcaba las 10:15. Era tarde para visitas a domicilio, pero el hombre claramente le había mentido cuando su hija necesitó atención médica. El doctor Lam decidió que no podía esperar hasta la mañana. En ese momento, Marco podría estar en el trabajo o encontrar alguna otra excusa. Se puso ropa de calle rápidamente y salió. La noche había refrescado y una ligera niebla cubría el barrio. La casa Halcón se recortaba contra el cielo nocturno, con las ventanas aún iluminadas. Se acercó a la puerta principal con determinación, listo para confrontar a Marco por su mentira e insistir en que Lucía recibiera atención inmediata. Llamó con firmeza, ensayando lo que le diría a Marco. Pero cuando la puerta se abrió, no era Marco el que estaba allí, sino Lucía. Sus ojos se abrieron ligeramente al verlo. «Doctor Lam», susurró nerviosamente, mirando por encima del hombro. «Lucía», dijo suavemente, «¿fuiste al hospital?». Ella negó con la cabeza mientras sus dedos jugaban con el dobladillo de su sudadera. «Lucía, necesito que me digas la verdad», dijo el doctor Lam con dulzura. «¿Qué pasa? ¿Por qué ocultaste tu embarazo tanto tiempo?». Lucía abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir algo, la voz de Marco resonó dentro de la casa. «¿Quién es, Lucía? ¿Es el repartidor?».
¿Por qué tarda tanto? El miedo se reflejó en el rostro de Lucía. Por favor, vete, susurró, cerrando la puerta. Por favor, dijo el doctor Lam, poniendo la mano sobre la puerta para evitar que se cerrara por completo. Lucía, puedo ayudarte. Déjame ayudarte. No puedo, suspiró ella, cerrando la puerta. El doctor Lam estaba en el porche, dividido. Técnicamente, había cumplido con su deber, informar a Marco de los riesgos e insistir en que lo hospitalizaran. Pero algo en esta casa le hacía sentir profundamente mal, y no podía decidirse a irse. Le había hecho una promesa a Daniela, y esa promesa era muy importante. Al darse la vuelta para irse, la puerta principal se abrió de nuevo. Esta vez, Marco estaba en el umbral, con expresión de fastidio. Doctor Lam, dijo con voz tensa, ¿por qué sigue viniendo a mi casa? Es tarde. Señor Halcón, comenzó el doctor Lam, intentando mantener un tono profesional, me preocupa el estado de Lucía. Me dijo que fue al hospital con su madre, pero acabo de enterarme de que es falso. Marco apretó los dientes. Me has estado observando. A dónde lleve a mi hija no es asunto tuyo. Como médico, su salud es asunto mío, replicó el doctor Lam. El estado del bebé es grave. Retrasar el tratamiento podría causar complicaciones o algo peor. Marco lo fulminó con la mirada, listo para responder, cuando se encendió la luz de la habitación de al lado. Una cortina se sacudió, alguien observaba claramente la confrontación. La actitud de Marco cambió bruscamente. Quizás deberíamos continuar esta conversación adentro, sugirió, con un tono repentinamente conciliador. No hay necesidad de molestar a todo el vecindario. El doctor Lam dudó y luego asintió. Marco dio un paso atrás y lo dejó entrar. La sala estaba decorada con sencillez, un sofá desgastado, una mesa de centro y un televisor colgado en la pared. Lucía estaba sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas en el regazo y la mirada fija en el suelo. Lucía, dijo el doctor Lam en voz baja, ¿cómo te sientes? Marco la interrumpió antes de que pudiera responder. Está bien, solo cansada. Las embarazadas se cansan, ¿verdad, doctor? El doctor Lam se volvió hacia Marco. Sr. Halcón, debe comprender la gravedad de la situación. La ecografía reveló restricción del crecimiento intrauterino y una frecuencia cardíaca fetal irregular. Estos problemas requieren atención médica inmediata. Y conseguiremos esa atención, respondió Marco con dulzura, pero con una mirada fría. Mañana a primera hora. ¿Por qué esperar?, insistió el doctor Lam. ¿Por qué no esta noche? Porque es tarde, dijo Marco, señalando el reloj de pared. Lucía necesita descansar. Está agotada. Llevarla a urgencias, donde estaremos sentados durante horas, no es lo que necesita ahora mismo. El bebé podría estar en peligro, explicó el doctor Lam. En una situación como esta, cada hora cuenta. El bebé no morirá de la noche a la mañana, dijo Marco con voz insensible. El doctor Lam se estremeció. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Marco relajó un poco los hombros. Será a domicilio. Pedí la cena para nosotros. Se volvió hacia Lucía. Espérame aquí con el doctor. Voy a buscar algo de comer. Mientras Marco caminaba hacia la puerta, el doctor Lam aprovechó la oportunidad para acercarse a Lucía. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. ¿Quieres decirme algo? Lucía miró hacia la puerta, donde su padre le pagaba al repartidor, buscando cambio en sus bolsillos. Entonces, rápidamente, metió la mano en el bolsillo y sacó varias fotos dobladas. Se las entregó al doctor Lam justo cuando Marco se volvió hacia ellas. El doctor Lam deslizó discretamente las fotografías en el bolsillo de su chaqueta sin mirarlas. Lucía se inclinó y susurró, ya no estoy en la habitación. Te ayudaré. Te lo prometo, dijo el doctor Lam en voz baja. Eres muy valiente. Marco regresó con una caja de pizza. ¿De qué están hablando? Lucía me decía que tenía hambre, improvisó el doctor Lam en voz baja. Lo cual es bueno, necesita una buena nutrición. ¿Ves? Soy un buen padre, dijo Marco, colocando la pizza en la mesa de centro. Me aseguro de que coma bien.
Se volvió hacia el doctor Lahm, pasando de la defensiva al desdén. Entiendo su preocupación, doctor, pero se está haciendo tarde. Como dijo, las mujeres embarazadas necesitan descansar. Si no duerme lo suficiente, también será malo para el bebé, ¿no? El doctor Lahm reconoció el rechazo. Sí, el descanso es importante, admitió, pero también lo es la atención médica. Y la recibirá mañana a primera hora. Te lo prometo, insistió Marco. Al no ver ninguna manera de seguir adelante sin empeorar la situación, el doctor Lahm se dirigió de mala gana hacia la puerta. Volveré mañana para ver cómo fue la visita al hospital, dijo, enviando un mensaje claro de que no dejaría pasar esta oportunidad. Claro, respondió Marco, sin sonreír. Buenas noches, doctor. Al salir, el doctor Lahm miró por la ventana y vio a Marco y Lucía sentados a la mesa, con la caja de pizza abierta entre ellos. Marco hablaba animadamente, mientras Lucía permanecía inmóvil, con la mirada baja. De vuelta en su casa, el doctor Lahm sacó rápidamente las fotos de su bolsillo. Lo que ve le hiela la sangre. Había 4 fotos, cada una mostrando a Lucía en distintos grados de desnudez sobre lo que parecía ser una cama, con Marco claramente visible en las imágenes. Las fotos documentaban el abuso con gran detalle. Dios mío, murmuró el doctor Lahm, con las manos temblando de rabia y asco. Colocó las fotografías boca abajo sobre su escritorio, incapaz de mirarlas más. Las palabras de Lucía en la clínica resonaron en su mente con un contexto nuevo y horrible. Ella patea cuando oye su voz. Odio que lo ame. La verdad cayó sobre él como un peso físico. Marco no solo era el padre de Lucía, también era el padre de su bebé. No había novio. Solo había un depredador y su víctima viviendo a 3 casas de distancia. El doctor Lahm cogió su teléfono y marcó el 911. Servicios de emergencia, dijo el operador. ¿Cuál es su emergencia? Tengo que denunciar un caso de abuso y peligro infantil, dijo el doctor Lahm con voz serena a pesar de la agitación que sentía. Se trata de una niña de 14 años, con 28 semanas de embarazo. El padre es el abusador, y la niña y su hijo nonato requieren atención médica inmediata. Mientras esperaba que llegara la policía, la mente del doctor Lahm trabajaba a toda velocidad. Las fotografías que tenía en su poder eran pruebas incriminatorias, pero tenía que asegurarse de que llegaran a las autoridades correspondientes. También tuvo que alertar a Daniela de lo que estaba sucediendo. Tomó fotografías de las fotografías impresas con su teléfono, asegurándose de que las imágenes fueran lo suficientemente claras para servir como evidencia si los originales se perdían o se destruían. Luego se los envió a Daniela vía Facebook Messenger con un breve mensaje explicando que había contactado a la policía y que estaban en camino a la casa de Marco. Su teléfono sonó casi de inmediato. Daniela estaba devolviendo la llamada. Voy enseguida, dijo con voz ronca. Ese monstruo, lo mataré yo misma. Daniela, por favor, deja que la policía se encargue de esto, insistió el doctor Lahm. Ya vienen de camino. Lo más importante es sacar a Lucía sana y salva de esta casa y llevarla al hospital. ¿Cómo pudo pasar algo así?, sollozó Daniela. ¿Cómo pudo hacerle esto a su propia hija? Sabía que algo andaba mal cuando luchó con tanto ahínco por la custodia, pero nunca lo imaginé. Nunca pensé que lo haría. Lo siento mucho, doctor, añadió sin palabras. Pero Lucía pidió ayuda esta noche. Demostró una valentía increíble. Ahora podemos alejarla de él. Iré de todas formas, insistió Daniela. Tengo que estar ahí para mi hija. Por supuesto, asintió el doctor Lahm. Dejemos que la policía haga su trabajo primero. Después de colgar, el doctor Lahm caminó de un lado a otro por su sala de estar, mirando la ventana cada pocos minutos en busca de señales de la policía. Parecía que habían pasado horas, aunque solo habían pasado 20 minutos desde su llamada. Finalmente, vio las luces intermitentes de los coches de policía entrando en la calle, moviéndose lentamente y sin sirenas en una aproximación táctica para no alertar a Marco. El doctor Lahm salió corriendo a recibirlos. 3 coches de policía aparcados a poca distancia de la casa de Halcón. Aparecieron 6 oficiales y el doctor Lahm se acercó al que parecía estar a cargo. «¿Doctor Evan Lahm?», se presentó. «Llamé». El oficial asintió. «Detective Morales,
¿Tiene alguna prueba de abuso sexual? Sí, respondió el doctor Lam, entregándole las fotos. La víctima me las dio hace menos de una hora. Me dijo que había otras personas en la casa. El detective Morales examinó las fotografías y su expresión se endureció. ¿Y la niña está embarazada? Sí. 28 semanas. Ella y el bebé tienen problemas médicos graves. Necesita atención hospitalaria inmediata. Otro policía se acercó. La casa está en silencio, detective. Las luces siguen encendidas dentro. Está bien, dijo el detective Morales, entregándole las fotos a otro oficial que las colocó en una bolsa de evidencia. Doctor Lam, por favor, espere aquí. Estamos a punto de acercarnos a la casa. Los oficiales se dirigieron hacia la residencia Halcón, posicionándose estratégicamente. El detective Morales y otro oficial fueron a la puerta principal mientras otros cubrían posibles rutas de escape. El doctor Lam observó mientras el detective Morales golpeaba firmemente la puerta. Ninguna respuesta. Volvió a llamar, esta vez más fuerte, anunciando la presencia de la policía. Todavía nada. Los oficiales intercambiaron miradas. El detective Morales habló por su radio y momentos después, los oficiales en la parte trasera de la casa confirmaron que podían ver movimiento adentro, pero nadie se acercaba a la puerta. Después de varios intentos más, el detective Morales tomó una decisión. Vamos, anunció. Podría haber un menor en peligro dentro. Un oficial avanzó con un ariete. Lo colocaron contra la puerta y con 3 golpes violentos el marco de la puerta se rompió y cedió. El doctor Lam permaneció en el perímetro según las instrucciones, tratando de ver qué estaba sucediendo. Los oficiales entraron a la casa gritando, «Policía, Departamento de Policía de Santa Rosa». Los vecinos comenzaron a salir atraídos por el alboroto. La pareja de al lado, una pareja mayor que había visto el enfrentamiento anterior desde su ventana, se acercó al doctor Lam. «¿Qué pasa?», preguntó la mujer agarrándose el vestido. Antes de que el doctor Lam pudiera responder, se oyeron gritos desde el interior, seguidos por oficiales que subieron corriendo las escaleras. Entonces, nuevos gritos vinieron desde afuera. Allí en el tejado, gritó alguien. El doctor Lam miró hacia arriba y vio a Marco saliendo por una ventana del ático hacia el techo sobre el garaje. Tiró de Lucía detrás de él, agarrándole la muñeca con fuerza mientras ella luchaba por mantener el equilibrio en la empinada pendiente. Atrás, gritó Marco al ver a los oficiales abajo. La empujaré si se acercan más. Somos una familia. Si caigo yo, caeremos todos juntos. Lucía lloró, cubriendo con una mano su vientre embarazado de manera protectora. Por favor, no, suplicó, y su voz resonó en el aire nocturno. Ayúdenme, por favor. La policía se retiró inmediatamente y pidió por radio apoyo adicional. El doctor Lam escuchó gritos de ayuda y lo que sonaba como una plataforma de aterrizaje inflable. Marco, gritó el doctor Lam, dando un paso al frente a pesar de las advertencias de los policías. No hagas esto. La policía tiene las fotos. Lo saben todo. El rostro de Marco se retorció de rabia. Te dio esas fotos, pequeña zorra, le espetó a Lucía. Después de todo lo que he hecho por ti, no mereces vivir. Un coche se detuvo bruscamente al borde del perímetro policial. Daniela saltó y corrió hacia la casa antes de que un oficial la interceptara. «Esa es mi hija», gritó mientras luchaba contra la sujeción del oficial. «Lucía, estoy aquí, cariño. Estoy aquí». El rostro surcado de lágrimas de Lucía se giró hacia la voz de su madre. «Mamá». Esta distracción momentánea fue suficiente para que Marco atrajera a Lucía más cerca del borde del techo. Los oficiales que estaban abajo habían desplegado un gran airbag y lo habían posicionado debajo de ellos. «Marco Alan», gritó el detective Morales por un megáfono, «le habla el detective Morales del Departamento de Policía de Santa Rosa. Libere a la niña y entréguese. No tiene a dónde ir». El doctor Lam pudo ver a los oficiales colocándose en la ventana del ático, listos para detener a Marco por detrás. Marco también los vio. «¡Atrás!», gritó, acercando a Lucía al borde. «Saltaré con ella si es necesario». Daniela se liberó del oficial que la sujetaba. «Por favor, Marco».
Es nuestra hija. No le hagas daño. Es mía. Marco gruñó, nunca la mereciste. Nunca mereciste a ninguna de las dos. En ese momento, el doctor Lam se dio cuenta con horror de que Marco veía a Lucía y a su hijo no nacido como posesiones, cosas que debían controlarse o destruirse. Los agentes apostados en la claraboya comenzaron a salir al tejado. Marco, al ver su ruta de escape bloqueada y las autoridades acercándose, tomó una decisión desesperada. No, gritó el doctor Lam, pero ya era demasiado tarde. Sin dudarlo, Marco empujó a Lucía del techo. Ella cayó, su grito de terror atravesó la noche, y aterrizó sana y salva en el airbag. Los policías acudieron inmediatamente en su ayuda, mientras otros se abalanzaban sobre Marco, quien intentó saltar en otra dirección para escapar. No llegó muy lejos. 2 agentes lo derribaron en el aire, arrojándolo al tejado con tanta fuerza que lo dejó sin aliento. Rápidamente lo esposaron y comenzaron a bajarlo, aunque con mucha menos suavidad que con Lucía. El doctor Lam corrió hacia Lucía, quien yacía sobre el cojín de seguridad, mientras los paramédicos ya le revisaban los signos vitales. Soy su médico, explicó, arrodillándose a su lado. Lucía, ¿me oyes? Abrió los ojos de golpe y las lágrimas le corrieron por las mejillas. El bebé, susurró. ¿Está bien la bebé?, preguntó el doctor. Lam, colocando suavemente la mano sobre su vientre, palpando si se movía. Te llevaremos al hospital para asegurarnos, pero creo que estará bien. Has sido muy valiente, Lucía. Muy valiente. La noche se llenó de luces intermitentes de patrullas y ambulancias. Los agentes llevaron a Marco, esposado, a una patrulla que los esperaba, con el rostro desencajado por la ira. Al pasar junto a Daniela, quien observaba ansiosa a los paramédicos que atendían a Lucía, Marco escupió en su dirección. Es tu culpa, gruñó. Nunca fuiste una verdadera madre para ella. La compostura de Daniela se desmoronó al abalanzarse sobre ella. Monstruo. Lo que le hiciste a nuestra hija, no eres humano. Un oficial se interpuso entre ellos, guiando a Daniela mientras sus colegas empujaban a Marco hacia el coche de policía. Debería pudrirse en la cárcel para siempre, sollozó Daniela mientras el doctor Lam se acercaba. Siempre supe que tenía un problema, pero... No lo sabías, dijo el doctor Lam en voz baja. Los depredadores como Marco son expertos en ocultar su verdadera naturaleza. Los paramédicos estabilizaron a Lucía en una camilla, preparándose para subirla a la ambulancia. El doctor Lam guió a Daniela hacia ellos. Te necesita ahora, dijo. Concéntrate en Lucía, no en él. Daniela asintió, secándose las lágrimas mientras se acercaba a la camilla. Cuando Lucía vio a su madre, se le llenaron los ojos de lágrimas. Mamá, susurró, extendiendo una mano temblorosa. Te extrañé, dijo Daniela con dulzura, tomando la mano de su hija y besándola mientras las lágrimas corrían por su rostro. Yo también te extrañé muchísimo, cariño. Ahora estoy aquí y nunca más te dejaré. El doctor Lam se acercó al jefe de paramédicos. Soy su médico. Me gustaría acompañarlo al hospital, si lo desea. El paramédico asintió. Su opinión sobre su estado nos sería muy útil, doctor. Mientras subían a Lucía a la ambulancia, el inspector Morales se acercó al doctor Lam. Doctor, necesitamos hablar con usted en el hospital. Y usted también, señora, añadió, dirigiéndose a Daniela. Pero por ahora, vaya con su hija. Nos vemos allí. Daniela subió a la ambulancia junto a Lucía, sin soltarle la mano. El doctor Lam la siguió, sentado frente a ellas, mientras los paramédicos monitoreaban los signos vitales de Lucía. En la ambulancia, el doctor Lam usó su estetoscopio para escuchar el corazón del bebé. El latido del corazón sigue siendo irregular, pero fuerte, le explicó a Lucía. La caída no parece haber causado ningún traumatismo inmediato, pero el hospital realizará un examen más exhaustivo. La ambulancia atravesó a toda velocidad las tranquilas calles de Santa Rosa, con las sirenas a todo volumen. El doctor Lam observó a Daniela acariciar el cabello de Lucía y susurrarle palabras de consuelo. A pesar de años de separación, su vínculo permanecía intacto, testimonio de la resiliencia de los lazos familiares, incluso ante una interferencia monstruosa.
Llegaron al hospital, donde los esperaba un equipo de urgencias obstétricas. El doctor Laan explicó brevemente la situación a la médica de cabecera, la doctora Elena Vázquez, especialista en embarazos de alto riesgo. 28 semanas con RCIU y arritmia fetal, resumió mientras llevaban a Lucía en silla de ruedas a la sala de exploración. Y con posible traumatismo por la caída, a pesar de haber caído sobre un airbag. El doctor Vázquez asintió. Nos encargaremos de ello. Doctor Laan, gracias por su rápida intervención esta noche. Mientras el equipo médico comenzaba su trabajo, la doctora Laan se reunió con Daniela en la sala de espera. El detective Morales llegó poco después, acompañado de otro agente y una mujer que se identificó como Rebecca Miller, de los Servicios de Protección Infantil. Necesitamos entender exactamente qué pasó esta noche, comenzó el detective Morales. Doctor Laan, por favor, empiece desde el principio. El doctor Laan relató los sucesos de esa noche, desde la visita de Lucía a su clínica, pasando por su creciente preocupación, hasta el descubrimiento de la verdad a través de las fotos. Marco afirmó que el padre del bebé era su novio, explicó. Pero el comentario de Lucía en la clínica sobre que el bebé pateaba al oír su voz ahora adquiere un cariz aterrador. El detective Morales asintió con tristeza. Encontramos una habitación oculta en el sótano, como sospechaba por lo que le contó Lucía. Parece ser donde ocurrieron la mayor parte de los abusos. Había cámaras, equipos de grabación y otros objetos. Daniela se tapó la boca, ahogando un sollozo. Su habitación contenía cientos de fotos de Lucía, continuó el inspector, algunas de varios años atrás. Esto lleva sucediendo mucho tiempo. ¿Cómo pudo pasar esto?, preguntó Daniela con la voz entrecortada. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? Los depredadores como Marco son maestros del aislamiento y la manipulación, explicó Miller, de los Servicios de Protección Infantil. Poco a poco, aíslan a sus víctimas de sus redes de apoyo, amigos, familiares e incluso la escuela. Tendremos una visión más clara cuando Lucía pueda declarar. El inspector Morales se volvió hacia Daniela. Señorita Rivera, necesitamos entender cómo Marco obtuvo la custodia de Lucía. Esto podría ayudarnos a construir un caso más sólido en su contra. Daniela se secó los ojos con expresión de dolor. No me siento orgullosa de lo que pasó. Después de divorciarme de Marco hace 10 años, era madre soltera y trabajaba por las noches en un casino. Teníamos dificultades económicas. Respiró hondo antes de continuar. Empecé a ir a partidas clandestinas de póker, pensando que podría maximizar mis ingresos y darle a Lucía una vida mejor. Pero rápidamente se convirtió en una adicción. Una noche, allanaron la casa, y fue entonces cuando la policía descubrió que había dejado a Lucía, que entonces tenía 7 años, sola en casa. Las lágrimas corrían por su rostro. Marco aprovechó la oportunidad. Se presentó como un padre estable y responsable. El tribunal le otorgó la custodia, y a mí solo se me permitieron visitas supervisadas. Luego se mudó a Santa Rosa y obtuvo una orden de alejamiento, alegando que yo era inestable y una mala influencia para Lucía. La aisló sistemáticamente. La señora Miller asintió. Es una táctica común. Pasé los últimos 3 años reconstruyendo mi vida y mudándome a este barrio, dijo Daniela. Ahora tengo un trabajo estable y un apartamento con una segunda habitación listo para Lucía. Ahorré todo mi dinero para luchar por la custodia de nuevo, pero Marco frustró todos mis intentos de contactarla. La doctora Vázquez salió de la sala de reconocimiento antes de que nadie pudiera responder. Todos se volvieron hacia ella, impacientes. El estado de Lucía es estable, dijo. La frecuencia cardíaca del bebé sigue siendo irregular, pero hemos iniciado un tratamiento para mejorarla. También hemos comenzado a administrarle inyecciones de esteroides para acelerar la maduración pulmonar fetal, lo cual es crucial en casos de RCIU. Presenta desnutrición grave y presenta signos de estrés y trauma crónicos, pero se espera que se recupere físicamente. ¿Y el bebé?, preguntó Daniela. Estamos monitoreando la situación de cerca, respondió el doctor Vázquez. Las próximas 48 horas serán cruciales. La caída no parece haber causado desprendimiento de placenta, lo cual es una buena noticia. Pero las afecciones preexistentes, retraso del crecimiento e irregularidades cardíacas, siguen siendo preocupantes. ¿Podemos verla?, preguntó el doctor Laan.
El doctor Vázquez asintió. Pregunta por su madre, y por usted también, doctor Lam. Dice que le salvó la vida. La habitación del hospital estaba tenuemente iluminada. El pitido continuo de los monitores creaba un ritmo rítmico. Lucía yacía recostada sobre almohadas, con una vía intravenosa en el brazo y monitores fetales conectados a su vientre hinchado. A pesar de todo lo que había soportado, algo había cambiado en su interior, un brillo en sus ojos que antes no tenía. El peso de su secreto se había aliviado. Daniela se acercó a la cama de su hija, vacilante, como si temiera que Lucía desapareciera. Lucía, susurró suavemente, tomándole la mano. Mi hermosa y valiente hija. A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas. Mamá, dijo con voz más fuerte que antes. Volviste por mí. Nunca dejé de intentar volver, le aseguró Daniela, sentándose con cuidado en el borde de la cama. Tu padre lo hizo imposible, pero ya se acabó. Nunca más podrá hacerte daño. El doctor Lam permaneció respetuosamente a los pies de la cama, dándoles tiempo a madre e hija para que se recompusieran. El detective Morales y la señora Miller, de la fiscalía, esperaban junto a la puerta, conscientes de la sensibilidad del momento. Después de unos minutos, Lucía miró al doctor Lam. Gracias, dijo simplemente, por creerme, por ayudarnos. Eres valiente, Lucía, respondió el doctor Lam. Tuviste el coraje de pedir ayuda, y eso fue lo que te salvó a ti y a tu bebé. El inspector Morales dio un paso al frente. Lucía, sé que esto es difícil, pero necesitamos hacerte algunas preguntas para reforzar nuestro caso contra tu padre. ¿Te parece bien? Lucía miró a su madre, quien le apretó la mano para tranquilizarla. Es tu decisión, cariño. Decidas lo que decidas, estoy aquí para ti. Lucía asintió lentamente. Quiero decir la verdad, toda la verdad. Tómate tu tiempo, dijo la señora Miller con suavidad. Y si necesitas parar, solo avísame. Lucía respiró profundamente y comenzó a hablar, su voz iba ganando fuerza a medida que continuaba. Nunca hubo novio, confirmó lo que ya sospechaban. Mi papá también es el padre de mi bebé. Relató cómo Marco comenzó a abusar de ella poco después de obtener la custodia exclusiva. Cómo me aisló sistemáticamente del mundo exterior. Me sacó de la escuela, diciéndome que me educaría en casa, pero nunca hubo clases reales, solo lo suficiente para que pudiera responder preguntas sencillas si me las hacían. El abuso se intensificó con los años. Siempre que alguien venía a casa, me encerraba en el sótano. Construyó una habitación oculta. Ahí es donde ocurrieron la mayoría de los eventos. El doctor Lam pensó en la evidencia que la policía había encontrado en esa habitación del sótano y sintió una oleada de náuseas. Cuando quedé embarazada, continúa Lucía, al principio se enojó. Habló de obligarme a abortar, pero luego cambió de opinión. Se volvió protector del bebé. Dijo que era nuestro. Se estremeció al recordarlo. El bebé empezó a patear hace unos meses. Me di cuenta de que pateaba cada vez que oía su voz. Me daba asco. Odiaba que le respondiera. Lucía le puso una mano protectora en el estómago. Pero no es su culpa. Es inocente de todo esto. Por supuesto que lo es, le aseguró Daniela. Empecé a sentirme muy mal hace unas 2 semanas, explica Lucía. Tenía fuertes dolores de estómago y mareos. Al principio, no me prestó atención, pero como me costaba levantarme de la cama, finalmente me llevó al médico. Fue entonces cuando fuimos a la clínica del doctor Lam. El inspector Morales asintió y tomó notas. Las fotos que le dio al doctor Lam, ¿cómo las consiguió? Mi papá siempre estaba tomando fotos, dijo en voz baja. Las guardaba en una caja en su armario. Tomé algunas a escondidas mientras se duchaba esta noche, antes de irnos a la clínica, sabiendo que no estaría para llevarnos. Hacía mucho tiempo que no me dejaba salir. No sabía qué hacer con las fotos ni en quién confiar, pero cuando el doctor Lam vino a casa, pensé que tal vez podría ayudarme. Hiciste exactamente lo correcto, le aseguró el doctor Lam. La doctora Vázquez regresó para ver a Lucía y evaluar las tiras de monitoreo fetal. El medicamento parece estar aliviando las irregularidades cardíacas, informó. Y tus signos vitales se están estabilizando, Lucía.
¡Qué buena noticia! ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Lucía, mirando a los adultos en la habitación. La señora Miller dio un paso al frente. Permanecerá en el hospital hasta que le den el alta. Entonces determinaremos las mejores condiciones de vida para usted y su bebé. Se viene a casa conmigo, dijo Daniela con firmeza. Llevo años preparándome para esto. Tengo una habitación para ella, ahorros para su cuidado, todo. La señora Miller asintió. Dadas las circunstancias, este parece el lugar más adecuado. Tendremos que hacer una evaluación domiciliaria, pero mientras todo esté en orden, no veo ningún problema en que Lucía quede a su cuidado. ¿Y mi padre?, preguntó Lucía vacilante. Está bajo custodia, le aseguró el detective Morales. Basándonos en las pruebas que hemos recopilado, las fotos, la habitación secreta, su testimonio, será acusado de múltiples delitos, abuso infantil, agresión sexual, incesto, poner en peligro a un menor y muchos más. No saldrá de prisión en mucho tiempo. Lucía asintió, con una mezcla de alivio, tristeza y resignación en su rostro. ¿Y el bebé?, preguntó, volviéndose hacia el doctor Vázquez. ¿Está bien? Estamos haciendo todo lo posible, prometió el doctor Vázquez. Las próximas semanas serán cruciales. Continuaremos con las inyecciones de esteroides para promover el desarrollo pulmonar, vigilaremos de cerca su corazón y nos centraremos en mejorar su dieta para que tenga las mejores posibilidades de recuperación. Quiero quedármela, dijo Lucía en voz baja, sorprendiendo a todos. Sé que soy joven, pero ella no es responsable de cómo llegó a este mundo. No quiero que sufra por lo que él hizo. Daniela apretó la mano de su hija. La criaremos juntas, prometió. Tú, yo y tu hija. Siempre será querida y protegida. Al caer la noche, el detective Morales y la señora Miller se marcharon, prometiendo regresar al día siguiente. El doctor Vázquez terminó su examen y se fue a examinar a otros pacientes. Daniela se acomodó en la silla junto a la cama de Lucía, negándose a separarse de su hija ni un instante. El doctor Lahm también se preparaba para partir, sus deberes profesionales ya cumplidos pero con el corazón todavía pesado por el peso de todo lo que había presenciado. «Doctor Lahm», llamó Lucía al llegar a la puerta. «Gracias por escuchar, por darse cuenta de que algo andaba mal». Se giró hacia ella, impresionado por la resiliencia de su joven rostro. «Me alegra haber podido ayudar». «Hiciste más que ayudar», dijo Daniela. «Los salvaste a ambos cuando todos los demás hicieron la vista gorda». Mientras el doctor Lahm caminaba a casa temprano en la mañana, las calles de Santa Rosa estaban tranquilas y desiertas. Reflexionó sobre los acontecimientos de la noche. Su decisión de seguir sus instintos, de traspasar los límites profesionales cuando el bienestar de un niño estaba en juego, había marcado la diferencia. A su regreso, el silencio reinaba en el barrio. La casa de los Alcan, ahora escenario de un crimen, estaba acordonada con cinta policial amarilla. Los vecinos se despertaban con una calle transformada, una comunidad obligada a reconocer el horror que había reinado en ella, desapercibido durante años. El doctor Lahm regresó a casa, exhausto, pero en paz con sus decisiones. En la profesión médica, el mandato era claro, ante todo, no hacer daño. Pero a veces hacer el bien requería más que evitar el daño. Requería acción, valentía y la disposición de ver lo que otros habían pasado por alto. Al acostarse finalmente a descansar, el doctor Lahm pensó en Lucía y su hija no nacida, ambas víctimas de una crueldad indescriptible, quienes ahora tenían la oportunidad de empezar de nuevo. Su camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero no lo harían solas. A veces, se dijo mientras el sueño lo vencía, el diagnóstico más importante era el que iba más allá de los síntomas médicos, el que reconocía el sufrimiento humano debajo de la superficie, los gritos silenciosos de ayuda que llegaban en forma de miradas desviadas, palabras crípticas y actos valientes de confianza desesperada. Al final, no fue solo el conocimiento médico lo que salvó vidas. Fue la compasión, la atención y la valentía de actuar cuando otros se alejaron.